Buenos días profesor y para todos ustedes compañeros. Yo voy a estar presentando el amplificador integrador. Mi nombre es Edgar Benítez González y ese fue el amplificador que me tocó. Bueno, comenzamos. ¿Qué es? El amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. El circuito es como se muestra a continuación. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, una resistencia y un condensador o capacitor. Y aquí tenemos nuestro voltaje de salida. Aquí podemos ver, como muestra en la diapositiva, que la ecuación de salida es la siguiente, que es el voltaje de entrada es igual a menos 1 sobre RC, que es resistencia por el capacitor, que es la integral del voltaje de entrada respecto al tiempo, más K. Aquí en la siguiente diapositiva podemos ver la misma ecuación y aquí explica que donde K, lo que significa K, que K representa la carga inicial del capacitor. El amplificador integrador presenta el inconveniente de que si la señal de entrada es una señal de corriente directa o tiene una componente de corriente directa, se satura y ya no integra. Este problema no se puede solucionar, pero se puede controlar agregando una resistencia en paralelo al capacitor, que lo que hará esa resistencia es limitar la ganancia de la corriente directa del integrador y el circuito quedaría de la siguiente manera con nuestra resistencia, que en este caso le ponemos RF. Eh, bueno, la ecuación de salida aproximada es la siguiente. Igual el voltaje de entrada dependiente del tiempo es igual a menos 1 sobre RC, la integral de, en este caso si tiene las dos componentes, voltaje de corriente alterna respecto al tiempo, menos la resistencia F sobre la resistencia que va de entrada, por el voltaje en corriente directa. Bueno, aquí mismo lo explica, donde el voltaje de corriente directa es la componente de la corriente alterna de la señal de entrada y BDC, que es en este caso esta, es la componente de corriente directa de la señal de entrada. Por lo tanto, si la señal de entrada no tiene componente de corriente directa, la señal de salida es la siguiente. Y aquí podemos ver esta ecuación, que es el voltaje de entrada dependiente del tiempo es igual a menos 1 sobre RC, que es la integral de el voltaje de corriente alterna dependiente del tiempo respecto al tiempo. Si la señal de entrada no tiene componente de corriente alterna, la señal de salida es la siguiente. Y como podemos ver aquí, ya no representa la integral como en estos casos. No me fui tanto por la demostración de la fórmula, eh, de esta fórmula, que hay varios videos en YouTube y hay información en internet donde lo demuestran paso a paso, pero yo me fui más que nada por las aplicaciones. Bueno, aquí antes que nada hay que tener en cuenta que los valores de las resistencias RF y R varían dependiendo de las componentes de corriente alterna de entrada, si es una señal senoidal, cuadrada o triangular. Las ecuaciones de diseño pues son estas siguientes. Aquí pues no tengo mucho que mencionar, ya que lo único que estoy demostrando en mis simulaciones es cómo integra en este caso nuestro microchip, que en el caso del amplificador integrador es el LM741 me parece. Algo para tener en cuenta es que la resistencia positiva, la resistencia más, que es como lo nombramos, es una resistencia que se coloca para balancear el circuito y eliminar la corriente de vías. La función RF la función de la resistencia F es limitar la ganancia de la componente de DC, como yo había explicado, en la señal de entrada. A es la ganancia de la componente de corriente alterna de la señal de entrada. El valor de C es libre. En este caso en mi simulación yo utilicé un nanofaradio. Y normalmente el voltaje offset
por defecto que tiene un amplificador operacional está en el orden de los milivoltios. Y bueno, ahora sí vamos con las aplicaciones. Bueno, en mi caso mi video se divide en dos partes. Esta es la segunda parte donde demuestro las aplicaciones. Y bueno, como podemos ver, aquí ya tengo armado mi circuito. El microchip que se usa para el caso del amplificador integrador es el LM741. Aquí tengo mi capacitor o condensador, mi resistencia. Bueno, esta está en base al diagrama que nos proporcionó el profesor a principios de, bueno, en la introducción a los amplificadores operacionales. Ahora sí, bueno, aquí tengo todos los componentes, como ya había dicho. Aquí tengo un generador de funciones. Voy a correr la simulación para mostrar qué señal tiene el generador de funciones y mi osciloscopio. Bueno, aquí de entrada ya tengo, como ya mencioné, el generador de funciones. Metí una onda cuadrada y la integral de la onda cuadrada, que está aquí en el osciloscopio en el canal A. La integral de esa onda de entrada es una onda, bueno, como podemos observar, es una onda triangular bipolar que, como bien sabemos por clases de cálculo y demás, es la integral de nuestra señal cuadrada. Bueno, para el caso anterior se me pasó mencionar que tiene una pequeña ganancia aproximadamente de un milivolt, o la ganancia de uno, que a veces en nuestros problemas no se menciona eso. Bueno, pero para el siguiente caso voy a introducir como entrada una onda senoidal, que en este caso es nuestra onda amarilla. Y como podemos ver, nuestro circuito funciona bien, ya que la integral del seno es el coseno. Y aquí puse un pequeño ejemplo en GeoGebra para demostrar, bueno, clases básicas de cálculo que nosotros ya vimos hace algunos semestres. Y podemos observar que en el osciloscopio las ondas que tenemos aquí son iguales a estas. Y entonces así demostramos que nuestro circuito está funcionando correctamente y sobre todo cómo funciona y qué aplicaciones tiene al momento de generar ondas. Aún así voy a demostrar otro ejemplo que aún tengo pendiente por revisar y bueno, como último ejemplo, tercer y último ejemplo, tenemos aquí, como ya mostré, el primer ejemplo, la onda triangular con su integral, que es la señal azul. En el caso anterior, la onda seno y la onda coseno. Y en este caso, como señal de entrada, voy a meter una onda triangular o una señal triangular. Y como podemos ver aquí, la integral de nuestra señal triangular es es una señal parabólica bipolar. Y como podemos observar, nuestro circuito y nuestro microchip, conforme lo armé en base a los diagramas vistos en clase, funcionan perfectamente. Y estas son algunas de las aplicaciones que se les puede dar a este microchip. Y pues de mi parte sería todo. Solo queda agradecer por su atención y muchas gracias.